Bueno, jóvenes, muy buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy iniciamos con la materia de instalaciones de edificios 1. Les repito, bienvenidos sean a este cuarto semestre de la licenciatura en arquitectura. En esta materia vamos a cambiar un poquito el rol de lo que hemos visto en otras materias que han sido un poco más abstractas, en el caso de estática o álgebra. En estos días, pues vamos a estar trabajando durante ese semestre con instalaciones de edificios. Antes de que yo inicie, me gustaría que cada uno de ustedes me fuera indicando, los voy a ir nombrando y me vayan diciendo para ustedes qué piensan, qué es lo primero que se les viene a la mente cuando hablan de instalaciones en los edificios. ¿Sale? Entonces, Valentín, ¿tú qué piensas? Pues considero que todas las necesidades que ocupa un edificio, por ejemplo, el agua, luz, ventanas, puertas, básicamente todo lo que integra un edificio. Ok, Angélica. Gracias, Valentín. Angélica, ¿tú qué piensas cuando escuchas la palabra instalaciones de un edificio? No sé si me escucha, Angélica. Cindy. Pues creo que es como, o sea, los servicios básicos de cómo instalarlos en los edificios que sean correctos. Ok. Eso creo yo. Gracias, Cindy. Cuauhtémoc. Sí, Arqui, pues creo que es sobre la densidad o la capacidad que lleva un edificio para poder mantenerlo del agua, de luz, de todas las instalaciones, de todos los materiales que se necesitan en cada departamento. Perfecto. Sí, está un poco más, eh, más ido para ahí. Este, es verdad, hay que tener en cuenta ese tipo de estaciones. Elmar, ¿tú qué piensas? Bueno, considero yo que se relaciona un poco con la forma de cómo será construido un edificio, creo yo. Las cargas y las dimensiones que va a tener cada una de de los elementos que va a requerir cada habitación, creo. Sí. Fermín, ¿tú qué dices? Buenas noches, Fermín. Buenas noches. Bueno, para mí pues serían las instalaciones básicas, que son, no sé, los sistemas como son de agua, gas, electricidad, que son primordiales, yo creo, para el funcionamiento, ya sea construir un hospital o X, los departamentos. Bueno, Ok, para mí eso sería. ok, Fermín. Fernanda, Cierto, sí, Inge. ¿tú qué piensas cuando escuchas la palabra instalaciones de edificios? Pues es como todo lo principal que se tiene que como que llevar a cabo antes de, pues, de hacer lo que es la construcción. Sí, sí, está entre la parte de la parte construccional, sí. Ok. Freddy, Sí, Inge, ¿tú qué opinas? pues es lo básico sobre el edificio, instalaciones sanitarias, de aguas, de todo sobre la instalación de electricidad, y así, algo así. Ok. Guadalupe, Pues
como serían las instalaciones hidráulicas como el agua o eh, mm, las instalaciones eléctricas en los baños, eh, en todo lo que se ocupa eh, en los edificios. Pues eso sería. Ok, gracias. Jesús Vicente. Digamos que son como los equipos la cual ayudan a los edificios a cumplir ciertas funciones para las cuales hayan sido diseñadas. Ujú. Ok. Macedonio. Bueno, también pienso que relaciona todo lo que son instalaciones hidráulicas, instalaciones sanitarias, eléctricas, todo. Si también va a manejar captación pluvial, creo que también relaciona. Creo que ya fueron todos. No sé si alguien por ahí me brinqué. Creo que ya fueron todos. Bueno, Que, Inge, mande Cuauhtémoc. igual desde una capacidad, digamos, desde una instalación de un, como te dijera, desde un tanque o donde viene el agua hasta desde un edificio o donde pasa todo un proceso, Sí. debe ser igual. Ok. Bueno, todos dieron parte importante de lo que son, pero vamos a ir puntualizando ahí qué son las instalaciones. Pues bueno, las instalaciones son todas las redes de suministro. Algunas de ellas son redes de suministro del vital líquido, que es en este caso el agua, y otras de otros elementos con los cuales no podemos vivir. Sin ellos no podemos vivir. Si nosotros tenemos un edificio el cual no tiene agua, el cual no tiene drenaje y no tiene electricidad o no tiene gas, vamos a darnos cuenta que un edificio que no está pensado en ninguno de esos principales 4 ejes, vamos a ver que se vuelve una estructura sin función. Si ustedes tienen un lugar y no tienen una casa y no tiene agua, de poco les va a servir. Si no tienen energía eléctrica, no podemos realizar prácticamente ninguna actividad. Es decir, que las instalaciones eléctricas son, si no son el alma no son el alma del edificio, son parte de esta misma alma. Si no son la única parte del alma, son parte de esta, porque son las que permiten que los habitáculos, los lugares, tengan una funcionalidad. Es innumerable la cantidad de instalaciones que existen. Existen instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, de gas, climatización, protección contra incendios. Existen, si quieren colocar, para generación eléctrica por celdas solares. También existe las de domótica, que esas son principalmente de control de casa o vigilancia. Hablando de la domótica, que yo pueda desde mi celular prender o apagar una lámpara, desde mi celular prender o apagar mi cafetera y cosas en sí. Vamos a ver qué son lo que nos rodea dentro de una vivienda. Aparte, instalaciones de ventilación o aspiración, si esta es una empresa y se tiene que estar cambiando el flujo de aire para que no se vicie o para que no genere algún tipo de problema a largo plazo. Vamos a ver que todo este tipo de las empresas es importante, o bueno, cualquier tipo de edificación tenga instalaciones de los edificios de tal manera que se cumpla con cada una de las normativas vigentes en cada uno de los términos. Para este semestre vamos a ver 3 instalaciones: hidráulicas, sanitarias y de gas. Repito, hidráulicas, sanitarias y gas. Para el próximo semestre estaremos dejando eléctrica, climatización, audio, estaremos dejando también domótica, escaleras eléctricas. Entonces vamos a ver hoy las que corresponden al vital líquido, que es el agua, y el gas.
Entonces vamos a ver hidráulicas, sanitarias y de gas. Para estas va a ser importante en la plataforma dentro de un tiempo van a encontrar ustedes una carpeta con estos archivos que no son más que archivos que vienen dados por la normativa de la Conagua 2011, NOM 001 Conagua, así lo pueden poner, NOM 001 Conagua, y van a encontrar todas las tablas que vamos a ver, tablas, datos, información, pero si ustedes quieren más sintetizado o con ejemplos, les voy a subir yo a su plataforma datos prácticos de instalaciones hidráulicas y sanitarias de Onésimo Becerril, el ABC de las instalaciones de gas, hidráulicas y sanitarias de Enríquez Harper, 2 archivos que ya están más condensados, que son hechos por profesores que dan esta materia en diferentes universidades, por el doctor Rubén S. Rux de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, instalaciones hidráulicas sanitarias de gas, y por el maestro en ciencias, Guillermo Benjamín Pérez Morales, de apuntes de instalaciones hidráulicas y sanitarias en edificios. Estos cuatro archivos les van a dar una idea general sobre las instalaciones dentro de un hogar. Bueno, jóvenes, vamos con el tema de instalaciones hidráulicas. Elmar, no sé si nos puedes leer, por favor, estos primeros 2 párrafos. Sí, profe. Bueno, instalaciones hidráulicas, introducción. Las instalaciones hidráulicas y sanitarias en casas habitación y edificios se pueden identificar también con los trabajos que se conocen en forma popular como de plomería. Y se define como el arte de las instalaciones en edificios, las tuberías, accesorios y otros aparatos para llevar el suministro de agua y para retirar las aguas con desperdicios y los desechos que lleva el agua. Enrique Hart. La instalación hidráulica es un conjunto de tuberías y conexiones de diferentes diámetros y diferentes materiales para alimentar y distribuir agua dentro de la construcción. Esta instalación surtirá el agua a todos los puntos y lugares de la obra arquitectónica que lo requiera, de manera que este líquido llegue en cantidad y presión adecuada a todas las zonas húmedas de esta instalación. También constará de muebles y equipos. Gracias, Estelma. Sí, es instalación, ahí se fue las letras. Bueno, vamos a entender, bueno, en México no solo se entiende como plomería, también como fontanería, en el sur del país como fontanería, centro y norte como plomería. Bueno, ¿de qué habla la instalación hidráulica? Es el conjunto de tuberías y conexiones de diferentes diámetros y materiales. ¿Por qué dice diámetros? Porque puede ir cambiando dependiendo del uso. Materiales, vamos a ver cobre, hierro, cobre, hierro o galvanizado, y vamos a estar viendo PVC o CPVC o tubo plus. Para alimentar y distribuir agua dentro de una construcción. Estamos hablando de la instalación que va a permitir surtir de agua a cualquier edificio, es decir, lavaderos, regaderas, fregaderos, lavadora, cualquier elemento, mueble o equipo que requiera agua son parte de la instalación hidráulica. Para que nosotros podamos contar con agua en nuestra casa, en nuestra vivienda, en el departamento en el cual nosotros vivimos, vamos a ver que el recorrido del agua a una edificación es de diferentes formas. Vamos a ver una de las cuales se puede dar. No significa que esa sea la única o la que sea la que prive aquí en San Cristóbal, por ejemplo, pero es una de tantas. Primero, vamos a tener en cuenta que en muchos lugares tenemos ríos o lagos o concentraciones de agua, como en este caso, y a partir de eso, de este lugar, vamos a ver que se absorbe de los ríos o de estos lugares como son embalses, en estos puntos, se mandan y se absorbe el vital líquido hacia plantas de tratamiento, es decir, se bombea el líquido desde un punto para que vaya a la planta de tratamiento. Ya en la planta de tratamiento se modifica la calidad del agua.
vamos a ver que el agua como viene no es potable y se debe de hacer un trabajo de potabilización. En este sentido, al agua hay que revisarle qué pH tiene, si tiene algún tipo de residuo sólido, si hay que quitarle algún tipo o clorarlo para poder ser limpia. Vamos a ver que el agua potable es el agua que es adecuada y segura para el uso y consumo humano. Es un producto que se elabora a partir de agua cruda, que es la que se capta de ríos, lagos y pozos. Repito, a el agua que está en los ríos, en los lagos o pozos, se le conoce como agua cruda, y el agua que sale de la planta de tratamiento, en este caso podemos ver que de Zapamoquis, se conoce como agua potable. Vamos a ver que el agua potable debe ser un agua de tipo dulce, ¿sí? Que debe ser capaz de ser consumida o ocupada por las personas. No sé si alguien tenga alguna pregunta o dudas con respecto a eso. El agua potable, para que se diga que es potable, debe tener un pH entre 6.5 y 9.5. Mayores valores a estos corresponde a que tenga una mayor cantidad de patógenos o gérmenes que pueden afectar a nuestra propia vida. Bueno, de la planta de tratamiento vamos a ver que se ocupan redes de distribución, tuberías a lo largo de toda la ciudad, desde las cuales pues la planta de tratamiento tiene bombas y empuja el agua hacia las viviendas por una red de tuberías. Antes eran por redes de tubería de hormigón, hoy han ido cambiando los materiales, se ocupan materiales plásticos, térmicos o incluso algunos metálicos. Cuando el agua llega a los edificios, vamos a ver que lo primero que vamos a encontrar son una llave de paso general, la cual va a poder cerrarse. Esta la controla, en este caso, San Cristóbal, Zapam, Tuxtla, Esmapa, los diferentes servicios de alcantarillado público de los diferentes lugares. La controlan, es una llave que se encuentra en la parte exterior del edificio y que se puede cerrar por parte del sistema del ayuntamiento. En esta permite desde ahí, ahora sí, una llave que vaya hacia los tinacos o hacia los elementos o hacia alguna bomba de presión para poder contar con agua en toda la edificación. Si tenemos en algunos lugares, existe un contador que es el que permite saber cuánta agua consumimos, con el caso de Tuxtla, en el cual se paga lo que se consume, a diferencia de San Cristóbal, que se paga una cantidad que corresponde a una anualidad ya preestablecida. Como lo vimos en las diapositivas pasadas, dijimos que se puede conseguir el agua cruda de diferentes maneras. Una de ellas es proveniente de manantiales de agua, como lo son de agua superficial, como son ríos, arroyos, embalses o lagos naturales. A esto se le conoce como agua cruda del tipo superficial, pero no es la única forma de captar agua. Podemos captar agua almacenada con aljibes, es decir, colocar un espacio amplio y mediante la lluvia lo recolectamos, lo limpiamos y lo mandamos a un elemento captador, como puede ser un tinaco o una cisterna. Otra forma importante es mediante agua proveniente de manantiales naturales, una fuente natural donde pueda brotar agua desde el subsuelo o desde rocas y se pueda aprovechar. ¿Alguien me puede decir algún ejemplo de algún tipo de manantial o de agua proveniente de manantial? ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Los mideros natural. Sí, aquí en San Cristóbal hay uno, muy conocido por todos, en la zona norte. El ojito de agua. Ese mero, exactamente. Ese es un manantial natural, sale, es de la captación que existe en la parte superior y ya se ve el ojo de agua donde se puede captar. Bueno, existen otros, desde los cuales, por ejemplo, San Cristóbal ocupa
casi toda la ciudad ocupa agua subterránea, agua captada a través de pozos o galerías filtrantes. Prácticamente, incluso, ¿por qué nos estamos quedando sin agua? Porque la Coca-Cola está haciendo un sistema de absorción de agua muy fuerte, absorbe todo el agua de galerías filtrantes, agua muy limpia, y ya lo ocupa para los refrescos. Pero San Cristóbal vive de eso. Tuxtla, por ejemplo, vive de agua superficial, basada en ríos, arroyos, embalses o lagos. Por eso el proceso de filtrado o de tratamiento del agua es mucho más fuerte en Tuxtla que en San Cristóbal. Y hay algunos otros lugares que ocupan agua de mar, pero esto es algo que genera mucho más proceso químico, mucho más gasto energético para poder simple y sencillamente poder desalinizar el agua. Es decir, cuesta un poco más, pero también se puede hacer. Dentro de nuestro hogar también existen sistemas de cómo podemos ocupar el agua. El más común es el combinado, pero sin embargo existen 4. Vamos con cada uno de ellos. Me imagino que se van a ir ustedes viendo los diferentes y se van a ir dando cuenta cuál puedan tener en casa. Valentín, no sé si nos puedes leer esta primer diapositiva. Esta que dice sistema de almacenamiento de abasto directo. Muy bien. Se dice contar con un sistema de abastecimiento directo cuando la alimentación de agua fría a los muebles sanitarios de las edificaciones se hacen en forma directa de la red municipal, sin estar de por medio tinacos de almacenamiento, tanques elevados, etc. Para efectuar el abastecimiento del agua fría en forma directa a todos y cada uno de los muebles de las edificaciones particulares, es necesario que éstas sean en promedio de poca altura y que la red municipal se disponga de una presión tal que el agua llegue a los muebles de los niveles más elevados con la presión necesaria para un óptimo servicio, aun considerando las pérdidas por fricción, obstrucción, cambios de dirección, ensanchamiento o reducción brusca de diámetros, etc. Gracias. Cuando hablamos de un abastecimiento directo, lo que significa es que no tenemos tinaco, como lo podemos ver en la línea punteada. No hay tinaco, no hay nada que almacene el agua. Es decir, el agua entra desde una llave principal, pasa por su contador y de ahí directo por tuberías hacia los muebles que ocupemos, tarja, lavadora, lavabos o cualquier otro equipo, tazas, lavabos, baños y por supuesto, como requerimos agua caliente, al calentador. ¿Qué tan viable es? Hoy en México es nada viable. ¿Por qué? Número 1, no tenemos presión en las tuberías, ya no tenemos la misma presión que teníamos antes. Número 2, no tenemos la capacidad que el bombeo sea constante. No todos reciben agua todos los días y a todas horas. Incluso puedo preguntarles a ustedes, díganme quién de ustedes tiene agua de que venga del municipio o que llegue agua del municipio todos los días a todas horas de su casa. Creo que ninguno va a decir yo. Todos recibimos agua cierto tiempo o algunos días de la semana. Vamos con el segundo tipo. Cindy, ¿nos puede hacer favor de leer abasto por gravedad? Por favor. Sistema de abasto por gravedad. En este sistema, la distribución de agua fría realiza generalmente a partir de tinacos o tanques elevados, localizados en las azoteas en forma particular por edificación o por medio de tinacos o tanques regularizadores construidos en terrenos elevados en forma general por población. A partir de tinacos de almacenamiento de tanques elevados, cuando la presión del agua en la red municipal es la suficiente para llegar hasta ellos y la continuidad del abastecimiento es efectiva durante un mínimo de 10 horas por día. A partir de tinacos o tanques regularizadores, cuando la captación no se tiene el suficiente volumen de agua ni continuidad en el mismo para poder abastecer directamente a la red de distribución y de esta a todas y cada una de las edificaciones. A dichos tinacos o tanques regularizadores se le permite llegar al agua
por distribuir durante las 24 horas, para que en las horas en las que no se tenga demanda del fluido, esto se acumule por suministrarse en las horas pico. A dichos tinacos o tanques regularizadores se conecta a la red general, con el fin de que la distribución del agua a partir de estos se realice 100% por gravedad. Perfecto. Bueno, como se va a entender, aquí a diferencia del anterior, sí tenemos ahora sí un tinaco. Hay muchos lugares y algunos de ustedes pueden conocer que en algunas comunidades lo que hay es que de la red municipal o de la red que existe, llega un tubo hacia un tinaco, hacia un único tinaco, y desde ese tinaco todas las casas son alimentadas. Esa es una manera. La otra manera es que cada casa tenga su propio tinaco, que es lo más viable. Es decir, desde la toma vamos a una línea que se conoce como toma principal. Esta toma principal llega hasta un tanque o tinaco, donde tenemos, por supuesto, el regulador y su sistema de sellado por válvula tipo bola. Y desde ahí, ahora sí, desde el tinaco, tenemos una distribución tanto de agua fría hacia el calentador y del calentador hacia los lugares donde se requiere el agua caliente, o de agua fría desde el tinaco hacia baños, lavabos, waters, regaderas, lavaderos o lavadoras. Esto es muy común, se conoce como sistema indirecto de alimentación. Vamos con el número 3. Macedonio, no sé si nos puedes ayudar a leer el 3, por favor. Sistema de abasto combinado. Se adopta un sistema combinado cuando la presión que se tiene en la red general para el abastecimiento de agua fría no es la suficiente para que llegue a los tinacos o tanques elevados. Como consecuencia principalmente de las alturas de algunos inmuebles. Por lo tanto, hay necesidad de construir en forma particular cisternas o instalar tanques de almacenamiento en la parte baja de las construcciones. A partir de las cisternas o tanques de almacenamiento ubicados en la parte baja de las construcciones, por medio de un sistema auxiliar, se eleva el agua hasta los tinacos o tanques elevados, para que a partir de estos se realice la distribución del agua por gravedad a los diferentes niveles y muebles en forma particular o general, según el tipo de instalación y servicio que lo requiera. Cuando la distribución del agua fría ya es por gravedad y por el correcto funcionamiento de los muebles, es necesario que el fondo del tinaco o tanque elevado esté como un mínimo a 2 metros sobre la salida más alta, ya que esta diferencia de altura proporciona una presión igual a 0.2 kilogramos por centímetros cuadrados, que es la mínima requerida para un eficiente funcionamiento de los muebles de uso doméstico. Gracias. Bueno, como ya se hizo claro, dice que la mínima diferencia entre un tinaco y cualquier salida, la más alta, es decir, la regadera, porque pues vamos a tener la más alta, siempre va a ser la regadera, por lo menos debe de haber una diferencia entre el fondo del tinaco y esto de 2 metros. Ok. Este sistema, a diferencia del anterior, interviene ¿qué cosa? Una cisterna. De la cisterna pasamos por un equipo de bombeo. Del equipo de bombeo mandamos a nuestro tinaco y de nuestro tinaco bajamos a todos los lugares. Me imagino que muchos de ustedes se ven aquí en forma de cómo trabajamos. Existe otro de ellos que se es ocupando dispositivos de sensores de presión, es decir, a lo que se llama un sistema neumático. En el sistema neumático tenemos una cisterna y desde la cisterna se capta agua hacia un sistema neumático y se reparte a los diferentes muebles. Fernanda, no sé si puede hacer el favor de leer
este sistema de abasto por presión? Sistema de abasto por tensión. El sistema de abasto por tensión es más complejo y dependiendo de las características de las edificaciones, tipo de servicio, volumen de agua requerido, presiones, simultaneidad de servicios, número de niveles, números de muebles, características de estos últimos, etc. Puede ser resuelto mediante A. Equipo hidroneumático. Los equipos hidroneumáticos de abastecimiento de agua a presión variable reciben su nombre por la utilización combinada de aire comprimido y agua dentro de un tanque metálico de presión. El aire comprimido se utiliza como el medio elástico, de tal forma que el agua conserva la presión con la que fue mandada por las bombas a este y puede salir a la red hidráulica a dicha presión, evitando con esto que las bombas operen constantemente. Gracias. A diferencia de los sistemas anteriores, aquí tenemos un sistema hidroneumático. En ese sistema hidroneumático, lo que podemos ver es que hay un motor que envía y que hace que se comprima, se tenga grandes cantidades de aire comprimido en tanques, como se ocupan, por ejemplo, para rellenar las llantas de nuestros coches. Y aparte hay una bomba que sustrae agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al sustraer un poco de agua y combinarlo con aire a presión, el agua tiene una presión. Ya no se requiere un tinaco, sino únicamente se requiere un sistema de estos. Muchos lugares como hoteles, baños de cines y demás, es un sistema que tienen porque permite una continuidad en el servicio, es de bajo costo, seguridad en el funcionamiento y no requiere tanto mantenimiento. Una ventaja clara de estos sistemas es que permiten, a diferencia de otros, un control y una programación más adecuada que los anteriores. Además de esto, por ejemplo, en lugares donde el techo no puede recibir grandes cargas, como lo son en cabañas no podemos tener tinacos muy grandes, ese es un sistema importante. Hago una cisterna y sobre la misma cisterna pongo mi sistema hidroneumático, pongo mi calentador y desde ahí puedo suministrar agua a todos los lugares donde yo requiera. Bueno, jóvenes, ya que vimos la parte de cómo podemos tener agua en casa, vamos a entender algunos conceptos para ir terminando el día de hoy. Número 1, dotación. La palabra dotación, cuando hablamos en una instalación hidráulica, corresponde a la cantidad necesaria para nuestro aseo, alimentación y demás necesidades que tengamos en nuestro hogar. ¿Alguien me puede decir, jóvenes, cuáles son esas necesidades? ¿En qué gasto el agua en casa? Las descargas del WC. Ok, descargas cuando yo entro al baño y utilizo la taza. Ok, vamos, una. ¿En qué más gasto agua? En la lavadora. La lavadora. Ok, gracias, Elmar. ¿Alguien más? Ya. Lavar los trastes. Lavar los trastes, perfecto. ¿Qué más? Los dientes. Al Lavarse bañarnos. los dientes, aseo, correcto. ¿Qué más? Al bañarnos. Al bañarse, ¿qué más? La limpieza. La limpieza de la casa, excelente. ¿Qué más? El riego de jardines. El riego de jardines, perfecto. Lavar Ok. los carros. ¿Lavar los qué? Carros. Lavar carros, perfecto. También, igual aplica. ¿Qué más? ¿Qué más falta? ¿Qué es importante? El consumo. El consumo, por supuesto. Pero, ¿me pueden Al decir? cocinar. Al cocinar también, exactamente. Bueno, y si yo sigo, pueden seguir saliendo más. Vamos a ver que la dotación incluye una cantidad importante de necesidades. Hablamos aseo personal, alimentación, el aseo del lugar donde vivimos, ¿sí? Entonces vamos a ver que el agua se requiere prácticamente en casi todas las actividades, se vea o no se vean inherentemente. Alguien puede decir, es que yo casi no ocupo agua, solo al bañarme y alentar el baño. Mentiras,
porque para que puedas comer se requiere lavar las cosas, para que puedas tener la ropa limpia se requieren lavar las cosas, para que puedas tener la ropa de cama limpia se requieren lavar. Entonces vamos a ver que es un constante uso de agua en muchas necesidades. Entonces el concepto de dotación, ese es lo que representa, la cantidad de agua que yo requiero. La cantidad de agua que yo requiero depende del lugar de donde vivo. Esto pareciera un poco clasista, pero así lo es. Dependiendo del lugar donde yo esté, es qué tanta agua gasto. ¿Sí? Me gustaría que levantando la mano o colocando alguna reacción o emoticón, quiero que ustedes me digan quiénes de ustedes alguna vez se han bañado a jicarazos. Lo que se conoce así a jícara pura. Una. Fernanda, Elmar, Jesús, Cindy. Nada más ustedes 4. Guadalupe. Macedonio. Valentín. ¿Quién más? Rodrigo. Vamos a ver que prácticamente todos. También Cuauhtémoc y creo que Miguel es el único que no le ha pasado por ahí. Bueno, todos en algún momento, me incluyo, nos ha tocado. ¿Y cuánto han gastado, jóvenes de agua? ¿Cuántas cubetas ha sido lo que han metido? Se gasta menos que con la regadera. Exactamente. ¿Cuánto es lo máximo que mete uno? Ya, digamos que si es una persona, son 2 cubetas. Pero de ahí lo normal es que uno se bañe con una cubeta. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso es que ¿cómo se llama? En un lugar donde sea una zona rural, creo que ya están viendo mi diapositiva, se gastan 85 litros por persona al día, ¿sí? 85 litros por habitación al día. En el caso de de habitante al día, por el caso de tener una habitación del tipo popular, una casa del tipo popular, 150 litros al día, interés social 200, que es lo que sería lo normal. Un departamento o residencia de lujo serían 250, una que tenga alberca 500, un edificio de oficina 70, hoteles 500, cines 2 litros por cada espectador y por cada función. Es decir, que si tengo 5 funciones y tengo 100 espectadores, estaríamos hablando de 500 personas. Fábricas es por obrero, baños públicos por bañista, escuelas por alumno, depende también del grado de la escuela, eso lo vamos a ver adelante. Los clubs nocturnos, los clubs, por ejemplo, deportivos, restaurantes, depende de cuántas personas lleguen, lavanderías, de cuántos kilos de ropa se laven, hospitales, del valor por cama, que son 500 litros, riego de jardines, riego de patios. Vamos a ver que dependiendo de cada tipo de lugar es el valor que nosotros gastamos. Entre el lugar sea más caro, más vamos a gastar y menos nos importa. Naturalmente el humano es así. Como veo que hay más, gasto más. Cuando yo tengo menos, gasto menos. Ese es algo natural y algo completamente desarrollado. Estas tablas están plasmadas en la normativa de Conagua. Aquí están más claras. Viviendas de hasta 90 metros cuadrados son hasta 90 metros construidos, son 150 litros. Con más de 90 metros cuadrados construidos, 200. Entre esos dos datos vamos a conocer, pero estamos hablando por persona al día. Recuerden que en la persona entra limpieza, lavados, todo lo que se requiera de gasto al día. Por eso son gastos bastante grandes. Incluso pueden ver en la parte de abajo, educación preescolar, media y superior. Cada uno tiene un valor en litros y depende también hasta del tamaño de la persona, qué tanto más se requiera de agua. Otro concepto importante es el que se considera o se denomina unidad de mueble o unidad mueble. Este concepto unidad mueble es un factor que considera el gasto de todos los elementos
basados en una referencia al lavabo privado. El lavabo que tenemos en el baño es el que menos agua gasta. Es lo que se conoce como el lavabo privado. Y a ese se dice que es una unidad mueble. Una unidad mueble, según la normativa vigente, puede valer 3 datos. Puede valer número 1 cuando el flujo es mínimo, cuando yo lo abro al mínimo, significa que puede gastar 0.0 o 63 mililitros por segundo. Si es normal, 0.08 litros por segundo, y si es máximo, 0.0945 litros por segundo. Para que lo podamos entender, en el flujo mínimo serían 3.78 litros por minuto, es decir, que en un minuto prácticamente se van 4 litros, en el normal 4.8 litros por minuto, y en el máximo, que es donde más podemos gastar, por ejemplo, en una regadera. Esto normalmente se da en las regaderas, cuando abrimos grandes cantidades, lo abrimos muy amplio el gasto, o en algunos grifos que tenemos para regar, hasta 5.67 litros por minuto. En base a estos valores, esto representa una unidad mueble. Depende también del lugar, desde una casa más pequeña hasta un lugar de más lujo. Cada uno de estos otros elementos ocupan ese valor. Por ejemplo, dicen, ¿sabes qué? El lavabo privado, ya dijimos que ¿cuánto vale? El lavabo privado vale 1. Pero si nosotros tenemos una regadera, la regadera consume 2 veces lo del lavabo. Mientras que el lavabo, ya dijimos que, por ejemplo, gasta, voy a poner el caso normal, 4.8 litros por minuto, mientras que acá gastamos 4.8 litros por minuto, en la regadera estaríamos gastando el doble, 9.6 litros por minuto. Y aquí viene una parte importante. ¿Cuánto tardamos en bañarnos? Si tardamos 10 minutos, serían 96 litros. Si tardamos 20 minutos, serían 192 litros. Si tardamos media hora, estaríamos hablando de 288 litros. Entonces, el que hoy a nivel mundial tengamos una escasez de agua depende directamente del uso desmesurado que tenemos de agua. Por lo tanto, también nosotros debemos de prever y también saber qué tanto debemos de aprovechar nuestro vital líquido, qué tanto debemos de almacenar y también qué tanto debemos de modificar nuestro modus vivendi para no seguir malgastando el agua, que para todos es súper necesario.